Vuelvo a saludar nuevamente al primer año medio B en esta clase de repaso para la prueba del día viernes. Tal cual como les comentaba anteriormente, chiquillos, se terminó el plazo para la entrega de guías. Todos aquellos que la hayan enviado van a recibir su calificación correspondiente. Recordemos que vamos a hacer una acumulación de notas, ya de guías y trabajos que yo les pueda proponer en clases para finalmente, al final del primer semestre, vamos a ingresar una notita al libro de clases. ¿Ya? Recuerden que todo esto es para... sí, todavía cuenta Agustín, ya lo tengo anotado. Ya, recuerden que todas las notitas, chiquillos, les van a servir porque ya ustedes están en la enseñanza media. Entonces, tenemos que ser organizados y aparte de aprender, ya preocuparnos de todos esos aspectos que son relevantes. Hoy día clase número 7 con los primeros medios, 14 de abril, y comenzamos esta nueva jornada para los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Como es habitual en cada una de las clases en las que ustedes participan, tenemos que eh, tener una meta. ¿Qué es lo que queremos lograr en esta clase? ¿Por qué nos reunimos este día miércoles a las 9 de la mañana? Porque hoy día queremos repasar los contenidos relacionados con estructura atómica y modelos atómicos participando activamente de la clase. Ojo con eso, resolviendo dudas acerca de la guía de la unidad 0. Voy a ocupar la misma dinámica que ocupé ayer con los segundos y los terceros medios. Hoy día la voy a aplicar con los primeros. Entonces, todo aquel alumno o alumna que participe durante la clase va a ser premiado con alguna décima para la prueba del viernes, ¿ya? Así que activen sus micrófonos porque es mucho más rápido que estar escribiendo en el chat la respuesta. Si alguien no tiene acceso al micrófono, puede escribirlo por el chat. Voy a leerlos igual, ¿ya? Pero así que estén preparados, porque hoy día vamos a hacer un resumen de los contenidos que hemos visto y aparte vamos a retroalimentar esta guía que recibí algunos correos diciendo, profe, ¿sabe qué? Me dificultó hacer el cuadro, que fue lo que tenía como una mayor aplicación de lo que habíamos hecho con números cuánticos y, o sea, con números atómicos y números másicos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, Profe, recordamos, dígame. ¿el ítem del cuadro va a entrar en la prueba? Como cuadro no. Sí va a existir una pregunta donde yo les pida calcular el número de electrones, calcular el número de protones, pero ese cuadro gigantesco no va a entrar. Si ustedes fueron capaces de comprender el cuadro, ya no hay ejercicio de número atómico y de número másico que no puedan hacer, ¿ya? Sin embargo, lo vamos a explicar hoy día también, Sofi, para que esté tranquila y todos los compañeros que tuvieron alguna duda respecto a eso, ¿ya? Ya. Ya, Sofi, estamos listos entonces. ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿Qué es lo que voy a evaluar el día viernes en la plataforma? Recordar que la prueba va a estar disponible en webclass desde las 2 de la tarde, ¿ya? Desde las 14 horas se va a habilitar hasta las 23:59 del mismo día. Hago hincapié, chiquillos, en hacer la prueba en el tiempo indicado, el día indicado, básicamente. Ya la prueba va a tener, para ustedes, tiene primeros medios, son 22 preguntas, ya 22 preguntas de selección múltiple. Aquellas preguntas que necesiten desarrollo, ustedes hacen el desarrollo en el cuaderno, en una hojita, en la misma prueba, si es que la imprimen, y me envían una fotografía de lo que hicieron para hacer válida esa respuesta. ¿Desarrollo a qué me refiero? Tuvieron que calcular el número de electrones o tuvieron que calcular el número de protones. Solamente ese tipo de desarrollo. No es que justifiquen cada una de las respuestas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es el modelo atómico que dice que los electrones giran alrededor del núcleo? Ustedes no tienen que escribirme un testamento de por qué respondieron esa pregunta, o sea, de por qué escogieron esa alternativa, ¿ya? Solamente hago hincapié en el desarrollo de alguna situación matemática. A Cata le costaron más los últimos números del cuadro, ya Cata, lo vamos a revisar en esta clase también, ¿ya? Entonces, aparte de recordar que hagan la prueba en el día establecido, eso es porque la reasignación de pruebas va a ser mucho más dificultosa que el año pasado, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso ya va a depender de la unidad técnico-pedagógica
y eso tiene que ver con justificativos médicos, qué le pasó, por qué no rindió la prueba, porque recordemos que nuestro sistema de enseñanza, porque estamos en pandemia, es en modo online y eso requiere de que estemos comprometidos con todos los eventos, pruebas, clases, consejos de curso, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a evaluar en esta prueba del día viernes? Estructura de la materia, modelos atómicos como el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, quizás alguna pregunta de Schrödinger, pero en verdad no, no mucho, chiquillos, más que todos los primeros 4. ¿Ya? ¿Qué pasó con el experimento de los rayos catódicos y la lámina de oro? ¿Qué es la estructura atómica? ¿Ya? Que lo vamos a repasar un poquito durante la clase. Las partículas subatómicas que tanto hemos hablado durante este periodo de clases, el número atómico y el número másico, ¿qué representan? ¿Cómo los puedo calcular? ¿Qué puedo determinar con ellos? ¿Qué es el concepto de ion? ¿Se acuerdan que en la guía aparecía un listado ya de conceptos que ustedes tenían que definir? Muy breve la definición, no importa. Al final nos damos cuenta de que es sencillo el cómo definimos eso. ¿Ya? Por lo tanto, reconocer cuándo es un catión, reconocer cuánto es un anión y los tipos de átomos. La última clase estuvimos hablando de isóbaros, de isótonos y de isótopos. ¿Qué era cada uno de ellos y cómo los diferenciábamos? Y finalmente, ejercicios relacionados con el número atómico y el número másico. A eso me refiero con ejercicios, ¿ya? Como lo que ustedes hicieron en el recuadro de la guía, pero no preguntado tan exhaustivamente, sino que específicamente para un dato, ¿ya? Soy súper consciente de que uno en las pruebas se pone nervioso, el tiempo pasa muy rápido, uno se confunde, así que la prueba no está hecha para perjudicarlos, al contrario, para que se entretengan y para que puedan aplicar, ojalá, todo lo que hayan aprendido durante esta clase y lo que aprendieron ustedes también durante el semestre pasado. Recordemos que esta unidad 0 es una nivelación de los contenidos que ustedes debiesen tener claros desde octavo a primero medio. ¿Ya, chiquillos? Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta que quieran hacerle a la profe? No, profe, ninguna duda. Ya, Javi. Vamos entonces, continuamos. Si ustedes se fijan aquí, esperen, me llega un mensajito ahí al chat. Lo leo, Alonso, escríbame nomás. ¿Ya? Entonces, pucha, ¿verdad que a mí no me resulta este modo de lado a lado? Yo no puedo compartir de lado a lado, chiquillos. No sé qué es lo que tendría que apretar para que me funcione. No, no sé. Ya. Voy entonces a achicar la pantallita para que ustedes puedan ver el tema de los modelos atómicos. Cuando hablamos de modelos atómicos, recordemos que el modelo es aquella representación de cómo fue evolucionando, ¿ya? Todo lo que conlleva una investigación científica. Cuando hablamos de una investigación científica, empezamos intentando dar explicación a un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor, ¿ya? Sí, Alonso, vamos a repasar el cálculo de electrones, neutrones y protones, así que no se preocupe y atento a la clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chiquillos, como les iba diciendo, los modelos atómicos nacen y surgen de una necesidad que tiene el hombre de explicar, ¿ya? ¿Por qué ocurre lo que pasa a nuestro alrededor? O sea, dar explicación a través de la ciencia de lo que está pasando. ¿Ya? Muchas veces ustedes se van a encontrar con muchos métodos científicos y van a aprender durante la enseñanza media de cómo se van formando estos métodos científicos. Para poder nosotros proponer un modelo, estos personajes que yo puse aquí, ya que son gran aporte a la ciencia, tuvieron que hacer una serie de estudios como nosotros ya lo hemos hablado todas las clases. ¿Con qué ideas nos vamos a quedar? ¿Con qué es lo que vamos a abrazar de cada uno de estos aportes? Particularmente lo que yo destaqué en esta diapositiva. Recordar que comenzamos hablando del concepto de átomo, que viene de esta concepción que propuso Demócrito de decir sin división, ya hace muchísimos años atrás. Sin embargo, Dalton dijo, ok, estoy de acuerdo, hay una partícula que no tiene división, que la acuñamos como átomo,
pero que ella es la unidad básica de un elemento. ¿Y qué era un elemento? Todo aquello que, la unidad fundamental que componía, por supuesto, nuestro alrededor. Recordar que cuando hablamos de nuestro alrededor nos referimos a la materia. Nosotros somos materia y es importante que ustedes tengan claro ese concepto. ¿Por qué? Porque cuando comencemos con la unidad de primero medio, según el contenido priorizado por el Ministerio de Educación, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a poder contar esa materia. Cuidado los micrófonos, chicos. Ay, era la tía Jessica, perdón, tía. Ahí sí. Ya. Entonces, tenemos que tener claro, ya, que para que nosotros podamos desarrollar esa técnica de cuantificar cuánta materia tengo que comprender de dónde viene, ¿ya? Y estos fueron los modelos que explicaron aquella situación. Luego de Dalton, que él hizo 4 postulados, recordemos que durante las clases lo vimos detalladamente, que expresaba cada uno de ellos, lo resumíamos básicamente como que el átomo era la unidad básica de todo elemento que componía nuestro entorno, porque estamos hechos de materia y todos somos materia, por lo tanto todos estamos compuestos por átomos. Sin embargo, otro aporte fue el de Thomson. Thomson dijo, ok, yo estoy de acuerdo con que el átomo es la unidad básica. Sin embargo, yo creo que dentro de ese átomo tenemos regiones y estructuras que descubrir. Entonces, él a través del experimento de los rayos catódicos se dio cuenta que habían electrones, que habían partículas que tenían carga negativa, las cuales estaban distribuidas en una gran masa que tenía carga positiva. Y es ahí donde nos acordamos del concepto del budín de pasas, de este queque, donde los chips de chocolate son estas partículas subatómicas denominadas electrones. Entonces ya desde caracterizar a un simple átomo que constituía, la materia de la cual nosotros éramos parte, Thomson ya empieza a caracterizar a este átomo, ya le da una cualidad de que hay una gran masa, guardando las proporciones, recordemos que estamos hablando de un átomo y un átomo es muy pequeño, ¿ya? Pero dentro de ese átomo había una masa que era positiva y estaban incrustados estas partículas que tenían carga negativa denominadas electrones. Y Rutherford, años después, dijo, ok, si esta partícula que nosotros estamos estudiando es la unidad mínima que constituye la materia, y ya el señor Thomson se dio cuenta de que existía una carga negativa, tiene también que existir una carga positiva. Y fue así como se dio cuenta que no era que estuvieran los electrones incrustados en esta partícula, sino que había una diferenciación de regiones. Y es ahí donde se dio cuenta de que las cargas positivas estaban en el centro del átomo y que las cargas negativas estaban afuera y los electrones eran aquellos que estaban afuera. Por lo tanto, ya empezamos a hablar desde un átomo a caracterizarlo con electrones, ya tenemos electrones y protones dentro de ese átomo, y finalmente Bohr ya dice que los electrones giran o circulan en órbitas determinadas y que cada una de esas órbitas tiene una energía en particular. Así es, Cata. Tal cual como usted lo dice. Y después ya viene el aporte de Chadwick, ya que es aquel que dice, ok, hay partículas con carga positiva y con carga negativa, pero también existen los neutrones. Ya, chiquillos, pero básicamente en la prueba entran estos 4 modelos atómicos. ¿Ya? Vamos a continuar entonces de manera muy rapidita para que no se nos pase la clase. Ya son las 9:20 y vamos a recordar que existían 2 regiones. Una región donde estaba el núcleo, que era donde concentrábamos toda la masa. Inmediatamente leo el chat, chiquillos, donde concentrábamos toda la masa, ¿ya? Y en el núcleo encontrábamos a los protones y a los neutrones. Cuando en la guía yo les preguntaba acerca de dónde estaba la masa o quiénes aportaban masa al electrón, ya yo recibí 2 respuestas. Y eso lo voy a aclarar después cuando les dé las claves para que ustedes revisen sus alternativas, chiquillos. ¿Ya? Porque claro, efectivamente me quedó un poco ambigua la pregunta, así que voy a aceptar 2
alternativas como correctas. Cuando yo hablo de dónde se concentra la masa, me refiero al núcleo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a las partículas subatómicas que son más grandes, que son los neutrones y los protones. Y siempre en la corteza donde se forma esta nube electrónica, ya es en las órbitas, ya, que es donde están libremente andando los electrones. Recordemos que los electrones se pueden cambiar de órbita, pero para ello necesitan ya una cantidad de energía que liberar o que absorber, ¿ya? ¿Qué me dijeron por aquí? Sí, Cata, el último modelo atómico es el de Schrödinger, quien cuantificó ya esta cantidad de energía. Sin embargo, en la prueba me centré en Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, ¿ya? Las preguntas están enfocadas más a esos 4 modelos atómicos que le dimos más hincapié durante todas las clases. Mati dice, ¿cuál era el de la sandía? Me imagino que el de la sandía tiene mucho que ver con el budín de pasas, donde las pepitas son la carga negativa y la comida, la carne rojita, corresponde a la carga positiva. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a revisar las alternativas de la guía. Traje solamente 2 preguntas, ¿ya? Porque obviamente yo sé que ustedes quieren ir inmediatamente al grano, que es este cuadro que nos costó un poquito más realizar. La pregunta de alternativas, la número 1, decía, recuerden participar de la clase, ¿qué científico desarrolló el concepto de niveles de energía en el átomo? Bohr. ¿Quién más? ¿Quién más Rutherford. vota? Rutherford. Agustín dice Rutherford, ya. ¿Alguien va a defender su idea? Porque tenemos ideas contrapuestas. Uno me dice letra A y el otro compañero me dice letra C. ¿Qué dice el chat? La A. La A es Juan dice Bohr, Catalina dice Bohr. La Muy bien. Aún así, Agustín, ya, que fue quien nos dijo que pensó que era Rutherford, Rutherford, tal cual como lo dijimos acá, ya, él más que todo dice que, él como que propone esta región del átomo, ya, él separa, él da el concepto de que existe un núcleo y también existe algo fuera del núcleo, ya, pero el primero, tal cual como dice Cata, el primero que acuña el concepto y que relaciona el concepto de energía con este modelo atómico es Bohr. Así que la primera pregunta de la guía es letra A, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar que vamos a hacer un ticket y vamos a poner inmediatamente, uy, el ticket feo, espérenme, me fui para el lado. Lo voy a hacer yo mejor con mi dedito. Esa es la alternativa correcta, ¿ya? La alternativa correcta corresponde al modelo atómico de Born. Si alguien tiene dudas, recuerde revisar las clases que ya están publicadas en YouTube. Ya yo revisé lista por lista, chiquillos, y están todas las clases ordenaditas de química. Tenemos todas nuestras clases publicadas, no hay ninguna clase extraviada, ya, o desordenada o cortada, no, están todas en perfectas condiciones. Y la número 7 que me causó mucha curiosidad, porque yo pensé que todos iban a responder lo mismo, pero me encontré con que no. Había quizás un concepto errado. Entonces, díganme, un átomo neutro se define como, 2 puntos, alternativa A, la cantidad de protones, alternativa la B, D. la cantidad de electrones, alternativa C, la cantidad de protones igual a la cantidad de neutrones, D, cantidad de protones igual a la cantidad de electrones, y E, la cantidad de electrones igual a la cantidad de neutrones. Chiquillos, Es la D. antes que se me olvide, ya, letra D, ¿quién dice? ¿Quién más opina que es esa letra u otra? La D. ¿Todos de acuerdo? Ya, chiquillos, ¿quiénes han participado? La Javi, Javiera Martínez, Agustín Valenzuela, acaba de responder el señor Nicolás Isam. ¡Ay, tengo 12 chats! ¡Wow! Voy a leer aquí los nombres, chiquillos, para ir anotándolos y continuamos.
¿Ya? Catalina. Catalina Pozo. Antoine. Antoine Molina. Valentina Alcota. Matías Castillo, muy bien. Matías Castillo. Alonso Correa. Muy bien, Alonso. ¿Quién más? Cata, Alonso, Javi Martínez. Camilo. Camilo Calderón. ¿Quién más tengo por aquí? Ahí están todos de acuerdo en que es la letra B. Es que me llegaron algunas ya, chiquillos. Aquí me pasé a alguien. Alonso, Javi, Camilo Calderón, Alonso Correa, Javi Martínez, Alon Munita. Ahí el compañero me faltaba. Alon Munita. Clarisa, Sofía, muy bien. Clarisa Muñoz. Sofía Millacoy. Qué ofertón, dice Matías, muy bien. Ya, Florencia. Florencia, la compañera nos dice que ella buscó en Google, ya, y dijo que para aclarar, le decía, o sea, para aclarar buscó en Google y que le decían que ahí había que tener la misma cantidad de neutrones y que de protones. Mira, Florencia, a veces en Google encontramos informaciones que uno pincha el link y dice, ya, esto me va a dar la respuesta correcta, pero muchas veces no es la respuesta que corresponde, ¿ya? ¿Por qué no puede ser la misma cantidad de protones que de neutrones? Porque lo que nosotros hablamos, el concepto de átomo neutro, ¿ya? Corresponde a un átomo que tiene carga eléctrica neutra. Y recordemos que la carga eléctrica va a estar dada por las partículas que tienen carga, que en este caso son los protones y los electrones, ¿ya? Qué bueno que me comentó que usted lo había buscado en Google y que ahora le quede claro para la prueba que aquellos átomos que no tienen carga o que están cargados de manera neutra, ¿ya? Corresponden a la misma cantidad de electrones que de protones, es decir, la misma cantidad negativa con la misma cantidad positiva, ¿ya? Espero que le haya quedado claro. A veces Google nos falla, ¿ya? Porque hay páginas que la puede editar cualquier persona y de repente uno sin que pasar a llevar, mueve alguna cosa y ya lo editó, ¿ya? Así que tenemos que tener ojos con las fuentes que investigamos. Espero que le haya quedado claro, Florencia, y lo voy a tener en cuenta para la corrección de su guía, ¿ya? Entonces, sí, yo soy la única que estoy hablando, Mati. Ya, pero ustedes también pueden hablar conmigo. Claudio, ya no estoy recibiendo pruebas, o sea, guía fuera de plazo. Si quiere me la envía para corrección, pero ya no tiene nota, ¿ya? Porque obviamente tenemos que respetar el trabajo que hicieron sus otros compañeros de entregar en el plazo establecido. Ya, chiquillos, les dejo las claves para que puedan revisar y darse cuenta si las tuvieron buenas o las tuvieron malas antes de la prueba, ¿ya? La pregunta 6, si ustedes se fijan, dice D o E. ¿Por qué? Porque la pregunta 6 hacía referencia a la masa del átomo. Entonces yo dije, fui bastante ambigua al hacer la pregunta, y yo reconozco, por supuesto, cuando no está bien formulada una pregunta, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ustedes me podrían decir, profe, el electrón igual aporta masa al átomo, una masa casi despreciable porque son partículas que tienen muy poquita masa. Sin embargo, también forman parte del átomo. Si yo hubiese puesto quienes aportan de manera significativa masa,
¿ya? Hubiese tenido que ser solo protones y neutrones, pero algunos pusieron protones, neutrones y electrones. Por eso voy a considerar buena en la letra 6, en el número 6, las alternativas D y la alternativa E. Se me cambió la palabra, era electrónica. Yo también me reí después cuando se las mandé, chiquillos. Dije, ¿quién me iba a comentar lo de lo gastronómico? ¿Ya? Nube electrónica, así es. ¿Ya? Ojo con ese concepto, estoy hablando del concepto de masa en el átomo. Yo sé que la nube ya tiene otros componentes que no hemos estudiado porque no son atingentes al contenido que estamos evaluando en esta unidad de nivelación. Sin embargo, ¿quiénes son las partículas que aportan mayor masa al átomo? Son los protones y neutrones. ¿Ya? Así que ahí les dejo las alternativas, chiquillos. De todas formas, voy a subir al Classroom una vez terminada mi jornada del día de hoy, tanto el material que estamos revisando como la clase a YouTube, ¿ya? Y vamos entonces a lo prometido es deuda. Voy a minimizar la camarita si quieren para que puedan ver la tabla completa. O mejor, voy a dejar de compartir aquí y la voy a compartir como una presentación y la vamos llenando ahí para que se vea mejor. ¿Ya, chiquillos? Ya, Valentina, obvio que sí puedo retroceder un poquito. Tómele ahí una fotito para que todos tengan ahí. Para que todos tengan las claves para el ítem 1. ¿Ya? Usted me dice cuando esté lista para que comencemos a llenar nuestra tabla que dio dolores de cabeza, pero se van a ir todos contentos porque es más fácil de lo que parece. ¿Ya, chiquillos? Excelente. Ya. Recuerden activar sus micrófonos, en este caso, para ir completando la tabla todos juntos. ¿Ya? Entonces, la tabla que vamos a completar el día de hoy corresponde, vamos a hacerlo hasta ahí, ahí sí. Corresponde a una tabla del ítem 3 que decía, completa la siguiente tabla indicando los parámetros que se indican. Yo señalaba que habían diferentes átomos, obviamente con distintos elementos, tal cual como mencionaba Dalton, y que cada uno de ellos teníamos que calcular el Z. ¿Qué era el Z? Número atómico. El número atómico. Atómico, excelente. ¿Qué representaba el Z, chiquillos? La cantidad de protones. Excelente, Nicolás. ¿Qué era el A? Número másico. Número Muy másico. bien, Alonso. ¿Y qué representaba ese número másico? ¿Qué representaba? La cantidad totales de partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo del átomo. Ya, ¿y cuáles estaban La en el cantidad de núcleo? protones y electrones. Protones y neutrones. Muy bien. Ojo con confundir protones más neutrones porque ellos están en el núcleo. Ya, entonces voy a poner aquí para que nos vayamos acordando que esto tiene que ver con los protones, que el A tiene que ver con los neutrones más los protones, ¿ya? Y abajo, coincidentemente, me piden calcular el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones, y más abajito nos proponen una nomenclatura que nosotros vamos a llenar una vez que tengamos calculado todos estos numeritos que nos piden. Entonces, vamos a hacer el azufre, primero que todo, a modo de ejemplo. Si el azufre me dicen que tiene un A de 32 y un número de protones de 16, ¿cuál será su Z? 16. 16. 16, muy bien. ¿Por qué? Porque nos fijamos inmediatamente. Estas dos celdas están ligadas porque significan exactamente lo mismo. Ya conocemos que el número atómico es la cantidad de protones. Por lo tanto, si me están diciendo cuántos protones tiene, me están indicando igual cuál es el Z. De esa forma podríamos identificar varios datos de la tabla, pero vamos a seguir trabajando con el azufre. Ahora nos preguntan el número de electrones. ¿Este átomo está con carga o tiene carga neutra? Carga neutra.
Neutra. ¿Cómo se da cuenta de eso? A ver. Porque no aparece ningún signo, más ni menos. Excelente, Matías. Aquí, vamos a admitir aquí al compañero que se tiene que haber caído. Aquí, cuando no aparece nada, es porque el átomo está cargado de manera neutra. Entonces, el azufre, el sodio, el boro, el berilio y el cobre en esta tabla están en estado neutro. Y nosotros dijimos que en estado neutro o con carga eléctrica neutra, la cantidad de protones es igual a la cantidad de... Los protones son iguales Electrones. a los electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene este átomo? 16. 16. Excelente. Y ahora la pregunta es, tengo el Z, tengo el A, tengo los protones, tengo los electrones. ¿Cómo calculamos los neutrones, chiquillos? ¿Cómo se calculaban los neutrones? Muy bien, Matías. Matías nos dice 32 menos 16. Y para que no se nos olvide nunca más, cuando queramos calcular los neutrones, ¿qué es lo que hacemos? Restamos el número másico, que son los protones más los neutrones, menos el Z. El A menos el Z siempre nos da el número de neutrones. Por lo tanto, 32 menos 16, coincidentemente son 16. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Díganme profe, nomás ninguna. con confianza, No, chiquillos, profe, está todo ninguna. claro. Alonso Correa, que me había dicho que quería repasar esto de los cálculos de protones y neutrones. ¿Se entiende lo que estamos explicando, Alonso? Para que no se Sí, vaya con profe. dudas. Sí, ahora se entendió. Se entendió, muy bien. Entonces, chiquillos, les propongo, hagamos, ¿cuál quieren? Ya, hagamos ¿cuál quieren hacer? Díganme ustedes, a elección. El nitrógeno, para evitar confusiones. El nitrógeno, el que está al final. Entonces voy a minimizar la pantallita aquí, ¿ya? Para que podamos... ¿Lo ven ustedes? ¿Me minimizaron? Ya, súper. Entonces, el nitrógeno, luego de que terminemos de llenar el nitrógeno, vamos a hacer esta expresión que pedían abajo con el Z y el A. ¿Ya, chiquillos? Entonces, el nitrógeno nos dieron dos informaciones. Nos dijeron que tiene 7 protones y que su número másico es de 14. ¿Qué podríamos completar primero? Número atómico. El número atómico. ¿Ya? ¿Cuál será su número atómico? 7. 7. Muy bien. Número atómico 7. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que tiene 7 protones, por lo tanto su Z tiene que ser 7. Pero ahora yo les pregunto, chiquillos, ¿y cuántos electrones tendrá este nitrógeno? 10. 10. ¿Todos de acuerdo con que son 10? Sí. ¿Hay alguien que no entienda por qué es 10? Con confianza. Recordemos que esto entra en la prueba, entonces mientras más podamos equivocarnos ahora, estamos mejor. ¿Ya? ¿Por qué los compañeros y las compañeras me dicen por qué es 10? Vamos a explicarle a los compañeros, ¿ya? Ok, vamos a explicarle entonces a los compañeros que cuando el átomo tiene carga, la carga la vamos a ver aquí. Este nitrógeno tiene un 3 menos. Eso quiere decir que tiene más electrones porque es un anión. Recordemos que el anión era aquella especie que tiene carga negativa. Por lo tanto, como tiene carga negativa, este anión tenemos que sumarle esa carga a los electrones. ¿Por qué? Porque solamente tiene carga negativa ya más que la positiva. Si tiene 7 cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas tiene que tener para que los pase en 3? Le sumamos al 7, 3, 7, 8, 9 y 10. Esa es la explicación de por qué hay 10 electrones. Porque hay 3 electrones más que la cantidad de protones si es que el átomo estuviera en estado neutro. Matías, ¿repetimos otra vez o se entendió con esa explicación? O sea, Mateo, perdón.
Coménteme. Ya. Ya, muy bien, chiquillos. Esa es la forma. Si fueran, por ejemplo, carga positiva, ya no tengo que sumar electrones, sino que tengo que restar. ¿Por qué solamente cambian los electrones, chiquillos? Porque recuerden que es la única partícula que tiene la facultad de moverse por los orbitales atómicos. ¿Ya? Ahora entonces, antes de que se nos acabe la clase, excelente. N-3 significa que tiene 3 electrones adicionales que llegaron a visitar este átomo. 3 electrones, ¿por qué? Porque los electrones son los únicos que se mueven, ¿ya? Entonces, voy a explicar ahora, voy a borrar todos los dibujos y voy a subir un poquito esta imagen para que podamos hacer esta forma. ¿Qué le pasó? ¿Estaba escribiendo? Se los robó a otros, muy bien. Ya, chiquillos, de todas formas, les voy a subir la tablita completa, ¿ya? Cuando revisen el material en Classroom van a tener esta tablita completa, ¿ya? Se las voy a subir en una fotito, yo la hice aquí en mi cuaderno cuando estaba haciendo la corrección. Se las voy a mostrar, no sé si se ve. Ahí está completa. Para todos aquellos que tienen dudas todavía, yo les voy a adjuntar la imagen, ¿ya? Entonces, hagamos la última parte de la clase, que tiene que ver con escribir en base a la información correcta el átomo que nos estaban pidiendo. El átomo con el que trabajamos aquí era el azufre, por lo tanto tenemos que poner el símbolo del azufre. Me dicen que el Z lo ponga abajito. ¿Cuál era el Z que nos dio en el azufre, chiquillos? 16. 16, muy bien. ¿Y cuál es el número másico que nos dio en el 32. azufre? 32. 32. 32, muy bien. Ahora hagamos lo mismo para el nitrógeno. El nitrógeno se simboliza con la letra N. ¿Cuál es el Z que nos dio en el nitrógeno? 11. En el 11. nitrógeno, 11. Ah, 7. nos fuimos al último, el Z, muy bien, 7. ¿Cuál era el A en el nitrógeno? 14. 14. Muy 14. bien, pero este compañero tenía una carga, entonces yo tengo que poner la carga aquí arriba. Y esta es la nomenclatura que nos pedían y que se les hizo un poquito dificultosa para desarrollarla en la guía. Pero no es nada más que eso, chiquillos. Solamente mi consejo como profesora de ustedes, y porque quiero que les vaya muy bien, es que sean ordenaditos y que no se asusten con lo que preguntan. A veces podemos preguntarlo de muchas maneras distintas. Sin embargo, si ustedes tienen claro a qué se refieren, nada va a ser tan dificultoso, ¿ya? Quedo entonces comprometida con ustedes para enviarles la tablita completa para que ustedes puedan revisar lo que hicieron bien, lo que hicieron de manera incorrecta para poder solucionarlo. Y finalmente quiero desearles que les vaya muy bien en la prueba, ¿ya? Y obviamente a través de este gato que me encanta, que nunca lo había puesto en las clases, pero se me ocurrió ponerlo para darles mucho éxito, ¿ya? Sí, así de fácil era, pues. Muy bien, Cata, excelente, ¿ya? Sí, Sofi, voy a mandar, cuando tenga todas las guías corregidas, voy a publicar las notas para que ustedes sepan su calificación, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, consultas que hacer? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Entonces, ¿cómo les va a ir en la prueba del viernes? En este debut. Súper. Bien. Eso, muy bien. Los quiero a todos conectados. Si alguien tiene dudas, voy a estar absolutamente atenta al correo electrónico, chiquillos. Si alguien tiene problemas de ingresar o no entiende la pregunta o en verdad, no sé, no le cargó la prueba, ¿ya? Pero por favor, tenemos que tener comunicación. A todas las personas que participaron en la clase tienen desde 1 a 2 décimas de regalo para la prueba del día viernes, ¿ya?